Buenos días, compañeros. Les doy la bienvenida a este taller de construcción colectiva de evaluación para la propuesta de articulación territorial de prácticas de la Comuna 1. Es un gusto para mí presentarles al comité de apoyo que ha venido trabajando en las orientaciones para la articulación de prácticas, orientaciones para la articulación territorial de prácticas, y nosotros tenemos a cargo la introducción del taller de evaluación. Este equipo del comité está constituido por la profesora Luanda Cito, la profesora Mónica Muriel, el profesor Andrés Conde, Andrea Herrera, que nos ha asistido en todo, la profesora Sonia Morales, la profesora Mónica Trujillo, Rosalvina González, un miembro de la comunidad, profesora Jennifer Inestrosa y mi persona, Diana Melissa Paredes. Como ustedes saben, la propuesta de articulación territorial de prácticas de la Comuna 1 empezó en 2018-1 y en ese momento ajusta 2 años de implementación. Hasta el momento no se ha realizado un proceso de estandarización de la evaluación. Cada unidad académica pues evalúa sus prácticas de manera distinta y para este semestre se tiene proyectado una construcción colectiva sobre esa forma de evaluar la propuesta, ¿no? Y es importante pues estos encuentros porque a través de estos talleres lo que se busca es recoger insumos que sirvan para describir la evaluación de las prácticas que realiza cada unidad académica con miras a esa propuesta colectiva. No obstante, también pues hay otros insumos. Hace poco se envió unos formularios de Google también solicitando información que apunta a este objetivo. Entonces les damos la bienvenida a este taller y esperamos que lo disfruten. Nuestra presencia esencialmente radica en que hemos venido trabajando en este comité con una serie de rastreos documentales y de discusiones internas sobre el tema de evaluación y queremos compartirles parte de nuestro trabajo. El tema de la evaluación ha venido cobrando importancia a partir del siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, donde el surgimiento pues, de diferentes instituciones sociales y el proceso de industrialización empezó a exigir el seguimiento de cómo se estaban llevando a cabo diferentes estrategias o actividades. En el caso de Estados Unidos, a partir de 1845, pues en las escuelas de Boston se vio la necesidad de evaluar cómo estaban aprendiendo los estudiantes a través de una serie de test de resultados de los alumnos. Como les digo, todo esto en el marco pues, del proceso de industrialización. El horizonte de estos test era sobre todo la estadística descriptiva y a partir de ahí poder medir el logro o no o cómo estaban aprendiendo los estudiantes. Bueno, todavía la categoría aprendizaje no era esencial, sino cuáles eran los resultados educativos en general. A partir de 1950 se empieza a apropiar un enfoque que impulsaron Taylor y Bobbitt, que son autores del currículo técnico, y ellos proponían medir los aprendizajes por una previa definición de objetivos. Entonces la evaluación era en ese sentido o buscaba mirar la relación entre los desempeños reales y esos objetivos que precedían el proceso educativo, ¿cierto? Ese enfoque empezó a ser revisado sobre todo en la década del 60, pero va a ser sobre todo en el 70 con la aparición del constructivismo, especialmente de la propuesta piagetiana, donde se le da un giro a la evaluación y se plantea que debe ser un proceso iluminativo, democrático, etnográfico, que tenga en cuenta la experiencia individual, pero también pues, de los alumnos, pero también lo que ocurre en los centros educativos, a los profesores, a los programas, y va a ser la década del 80 la ruptura total, ¿cierto? A partir de 1980, entonces la evaluación cobra un valor central, tanto en las instituciones educativas como en otros contextos, porque se asume como formativa, es decir, como una constante revisión del proceso con miras a la mejora. A partir del 80, entonces se plantea que la evaluación como un proceso complejo debe considerar 3 elementos. Primero, la revisión del logro de objetivos o competencias que los estudiantes alcancen, que esa sería una evaluación sumativa. Segundo, la concreción del mérito o valor alcanzado también pues, por los estudiantes y a partir de ahí la emisión de un juicio de valor de acuerdo a la medida del mérito.
Se conoce también como evaluación formativa. Y en tercer lugar, la evaluación como un proceso que facilita obtener información para tomar mejores decisiones o evaluación diagnóstica. Entonces, estos tres elementos, diagnóstico, formativo y sumativo, lo que hacen es ayudar a la mejora en la práctica evaluativa. Se trata entonces la evaluación de un sistema complejo donde hay una recogida o recolección de información, una toma de decisiones, una elaboración de criterios y en esencia la emisión de un juicio de valor sobre un proceso formativo. Dentro de la evaluación no podemos olvidar al evaluador y su horizonte. Entonces, el evaluador siempre se mueve entre un horizonte ético y un horizonte de orden político. En lo ético, el evaluador debe recordar que la evaluación no es solamente una etiqueta, sino que es un juicio que le permite a un otro construir un lugar, un ethos, ¿sí? Un escenario desde donde él se lee a sí mismo y lee a los demás. Pues no solo el estudiante, sino también el evaluador. Entonces, permite la construcción de una subjetividad estudiante, de una subjetividad profesional, pero es un ethos, un lugar de enunciación y de construcción de sí. Tampoco puede olvidar que la evaluación es un proceso acotado e histórico. Eso quiere decir que no hay metas universales, fines finales, no es teleológico, no hay una trascendencia, sino que en este caso nosotros estamos pensando en la formación de un tipo de profesional con unos rasgos también de orden relacional aquí y ahora y para un futuro cercano, pero que esa visión de lo humano también se puede transformar, por lo cual la evaluación también debe transformarse, ¿cierto? Entonces no hay criterios únicos, universales y últimos en la evaluación. En cuanto a lo político, no se puede olvidar que los juicios que nosotros emitimos como profesores sobre nuestros estudiantes no son inocuos, sino que dinamizan los grupos sociales de los que ellos hacen parte. Y a partir, valga el abuso del lenguaje, de esos juicios de valor, se asumen unos criterios de clasificación dentro de esos grupos y se toman decisiones. Por ejemplo, si puede ser joven investigador o no, si puede ser auxiliar, todas las matrículas, todos los estímulos que se dan, matrículas de honor, reconocimientos y demás. Y eso hace que los grupos también tengan ciertos modos de existencia, ¿cierto? Valga ahí la repetición del cierto. Entonces, es importante porque la evaluación también modifica el modo como otros me ven a mí, pero también como yo veo a otros. Para poder generar juicios informados, juicios de carácter democrático y crítico, desde ese horizonte político recomendamos que el evaluador tenga en cuenta varios elementos que le ayuden a la construcción de esos juicios. Por ejemplo, la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación permite el vínculo de diferentes actores que acompañen en la emisión de ese juicio. En ese sentido es que se moverían lo político y lo ético para el evaluador. La evaluación, de acuerdo a la bibliografía que nosotros como comité hemos reconstruido, se debe desarrollar considerando 7 dimensiones que son las que también organizan el trabajo en este taller. La primera dimensión tiene que ver con el objeto, o sea, con qué se va a evaluar. Yo debo tener claro si voy a evaluar la planificación, el progreso, el proceso o una actividad concreta. La segunda dimensión tiene que ver con la finalidad o para qué evalúo. Entonces, si a mí me interesa conocer la situación de un grupo de alumnos en función de unos objetivos concretos de aprendizaje o sus limitaciones, sus posibilidades, el proceso, apreciar la práctica y también si lo que quiero es tener un punto de partida, entonces hacer una evaluación diagnóstica. Si quiero prever posibilidades o diseñar adecuaciones, puede ser pronóstica. Si es una evaluación formativa, que sería el nombre para toda la evaluación, debo desarrollar estrategias para la mejora del proceso. Y el elemento sumativo lo tengo que vincular con algunas pruebas o elementos que tengan que ver con el rendimiento. La tercera dimensión tiene que ver con la temporalidad de la evaluación. ¿En qué momento se va a realizar? Si es inicial, si es procesual o si es final. Las evaluaciones iniciales me ofrecen un marco general del desarrollo de la acción educativa. Las evaluaciones procesuales me permiten a mí hacerle un seguimiento al proceso o al desarrollo de una actividad. Las evaluaciones finales me permiten interpretar, valorar y juzgar resultados, pero también razonar objetivos alcanzados. Frente a la cuarta dimensión de cómo evaluar hay muchas discusiones.
¿sí? Yo creo que este es uno de los puntos más complejos, porque se propone que hay estrategias cualitativas y cuantitativas. La diferencia no es si es número o palabra, la diferencia es por la finalidad. La cuantitativa se preocupa por indagar sobre el cumplimiento de los objetivos y ese cumplimiento sirve como hipótesis de trabajo, y la cualitativa se encargaría de rastrear el desarrollo de los procesos con el fin de mejorarlos. Las propuestas que existen es de acercar ambos modelos. Mientras que en el modelo cualitativo se enumeran objetivos, se dividen los objetivos, se hacen pruebas objetivas, se diseñan programas de aprendizaje, pruebas iniciales, resultados de las pruebas, contraste entre las pruebas. En el enfoque cualitativo interesa muchísimo, por ejemplo, describir las conductas de los estudiantes en los procesos de evaluación, a corto o a largo plazo, la manera como apropian o cómo les impacta la evaluación, ¿cierto? Y qué hacen ellos autónomamente a partir de los aprendizajes que se les propone. Entonces, la idea es lograr que converjan. La quinta dimensión tiene que ver con quién evalúa. Ya se mencionaba en el horizonte político, ¿cierto? Es importante considerar diferentes fuentes: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, pero también podemos hablar de una evaluación interna o externa cuando es de procesos o programas. La recomendación es poder hacer el registro más amplio posible para tener juicios informados. La sexta dimensión tiene que ver con los referentes de los sistemas evaluativos. ¿Cuáles son mis referentes conceptuales? ¿Cuáles son mis referentes normativos? Si voy a tener en cuenta otras experiencias de evaluación o si voy a considerar también la individualidad, ¿cierto? Y finalmente sería la séptima dimensión, que es con qué evaluar. Y ya son las pruebas que define cada institución y cada sistema de evaluación conforme a todo lo anterior. El aporte del comité, de este equipo, luego de hacer muchas lecturas, les proponemos esta tabla para poder discutir hoy, ¿cierto? Pero también para, como insumo para pensar la evaluación para este proyecto y, en términos generales, la evaluación para una propuesta de articulación territorial de prácticas. Entonces, en este diseño se combinaron varios elementos de las dimensiones expuestas, ¿cierto? Entonces ven que hablamos de entradas, procesos, productos, ¿sí? Hay una parte inicial, una parte de procesos y hay una parte final. Bueno, en esa parte inicial hay unas entradas que tienen que ver con la valoración de las necesidades y determinación del problema, pues, que activa todo el proceso evaluativo. Hay unos actores, hay una función de los docentes que siempre es interdisciplinar y hay un tipo de evaluación de acuerdo a su finalidad y al tiempo, ¿cierto? Que sería diagnóstica. En los procesos sería el seguimiento del proceso, entonces desarrollar las herramientas para ello, sí, una evaluación formativa y continua. Y en la evaluación final o sumativa habría unos productos en los que se reflejen esos procesos de aprendizaje, que serían guías, una descripción de los procesos de aprendizaje de la comunidad y otros productos que surjan. Todo esto siempre en una relación interdisciplinar por parte de las unidades académicas y de su modo de trabajo, y también tratando de hacer converger los enfoques cualitativo y cuantitativo de la evaluación. Este sería pues como el aporte nuestro y pues compartirles estas reflexiones. Si alguien más está interesado en profundizar, les podemos compartir también nuestra carpeta. Nosotros tenemos una carpeta con bastante material. Y bueno, no nos queda más que darles las gracias por la atención, por la escucha y por su asistencia. Que disfruten el taller.